¿Qué es la Navidad? ¿Por qué celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo ha evolucionado la Navidad? El sentido de la Navidad 2024 aquí, en Sacro y Profano. Navidad quiere decir natividad. Por lo tanto, se celebra el nacimiento de Cristo en Belén. Jesús es el hijo de la Virgen María y San José. El nacimiento manda un mensaje de amor, paz, unión y esperanza. Junto a la pasión de Jesús, la Navidad son los episodios litúrgicos más importantes del cristianismo. La Navidad se celebra principalmente el 25 de diciembre como fiesta religiosa y cultural entre miles de millones de personas de todo el mundo. La Navidad se narra en el Nuevo Testamento de la Biblia. En los Evangelios se relatan diferentes acentos sobre el nacimiento de Jesús. Cuando José y María llegaron a Belén, la posada no tenía sitio, por lo que se les ofreció un establo donde pronto nació el niño Jesús, y los ángeles proclamaron esta noticia a los pastores que luego la difundieron. La Navidad se celebra de manera distinta y su diversidad corresponde a las diversas culturas. En la mayor parte de América Latina, la figura del niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser arrullado es colocado entre José y María. Los villancicos navideños son las canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas o ritmos, con el mismo o distinto nombre. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano, en especial en estos días navideños. Queremos insistir en recordar el sentido verdadero, el sentido profundo de la Navidad. Desgraciadamente, la Navidad en los últimos años se está resignificando, pero no en el buen sentido, sino se resignifica en el sentido del consumo, de la comercialización. Me pregunto, las personas muy pobres, que no les alcanza para dar regalos o recibir, ¿están excluidas de la Navidad? ¿Están excluidas de este momento importante que desde hace más de 20 siglos el cristianismo celebra? Para recordar el sentido de la Navidad tenemos a mi gran amigo experto en temas de religión, Ignacio Cuevas, conocedor del tema, y Mariana Bermúdez, ella es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria. Bienvenidos ambos. Y Nacho, pues empecemos. ¿Qué se celebra en la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Sí, bueno, la Navidad pues es pues para algunos el acontecimiento máximo dentro de la religión, porque pues toda esta relación que se quiere hacer entre el ser humano y Dios, a veces va de los humanos hacia Dios y luego de Dios o las divinidades a los humanos, pero aquí fue que Dios se haya hecho humano, que haya querido adoptar nuestra condición y hacerlo desde bebé y nacer. Y entonces, bueno, pues ya eso es importantísimo, que Dios se haya hecho humano y nazca, y pues eso es lo que hay que celebrar, y por eso pues es una fecha tan importante que pues iba a marcar un cambio en la historia y pues un cambio en la cuenta de los años que tenemos y todo. Entonces, bueno, eso es un acontecimiento fuerte, pero pues es decir que Dios ya quiere estar aquí presente, es hacer presente a Dios, y Dios con Jesús pues fue el amor, y que la convivencia humana sea en torno a eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en las condiciones, Mariana, en que se da la Navidad o Natividad, un nacimiento de gente muy pobre, migrantes, excluidos y además perseguidos políticamente. Entonces, imagínate nada más el contexto histórico en el cual... La pregunta es, ¿por qué esta natividad es tan importante entre los cristianos? Que desde hace más de 20 siglos, que además marca el momento de una historia, se celebra, y se celebra con mucha intensidad. Es un momento, me parece, con esto que decía Ignacio, ¿no?, de recuperar el amor y el encuentro, ¿no? Bien lo mencionabas, migrantes, perseguidos, en un lugar en medio de la nada, ¿no?
sin las condiciones que esperamos, pero que es ahí donde se refleja el amor, ¿no? El encuentro, en donde las cosas materiales, si bien son necesarias, digamos, para vivir dignamente, ¿no? O para pasar un momento, digamos, agradable, entre comillas, en ese momento es donde se refleja realmente lo importante, ¿no? ¿Y qué es lo importante? El encuentro. El poder tener a las personas queridas, a las personas importantes en ese momento, y me parece que la Navidad es parte de eso, ¿no? De poder estar en el encuentro con la otra persona, de poder colocar el amor en el centro, ¿no? Y creo que esta imagen, no solamente de la natividad, sino de lo que representa quienes están en esa natividad, es parte de las cosas que nos viene a traer y a reflexionar también la Navidad, ¿no? ¿Con quiénes queremos pasar estos momentos y qué es en ese momento lo que nosotros podemos priorizar, por así decirlo? Pues sí, Jesús no nació en una clínica ni con los cuidados médicos, nació en un pesebre, en un diván, digamos, rodeado de animales que le daban calor, según cuentan las tradiciones, y que, pues sí, ciertamente en nuestras sociedades actuales, ¿cuántos niños Jesús no nacen en condiciones de marginación, en condiciones no higiénicas, en condiciones complejas? Pero ahí está el sentido de la vida y el sentido del amor. Vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos tratando de recuperar lo que representa la Navidad. La Navidad, sobre todo en este 2024. Y les recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Mariana Bermúdez, con Ignacio Cuevas, sobre el sentido de la Navidad. Nacho, 20 siglos, y en 20 siglos la Navidad ha incorporado símbolos de diferentes culturas, ha resignificado muchos aspectos. Cuéntanos un poco de esto, porque sí, ¿de dónde viene el árbol? ¿De dónde viene Santa Claus? En fin, tantas cosas que están ahí. ¿De dónde vienen los regalos? Bueno, los regalos vienen de los Reyes Magos. Pero cuéntanos un poco esta historia. Sí, bueno, pues es, como decíamos, un acontecimiento muy importante, pero la manera en que se hace es muy significativa, que es lo que se resaltaba, ¿no? O sea, nace en un pesebre, en un lugar marginal, aunque claro, significativamente donde había nacido el rey David, pero pues por eso los reyes esperan, cuando vienen de Persia a buscar, pues van al palacio, van a ver dónde, y pues no tienen que encontrarlo ahí, ¿no? Entonces empieza como algo muy sencillo, y pues empieza siendo algo judío, ¿verdad? Es la posibilidad de que sea el Mesías al que están esperando. La festividad pues no se hacía tanto, pero cuando el cristianismo pasa al Imperio Romano es donde empiezan pues a adecuarse las fechas. De hecho, la fecha 25 de diciembre no se sabe que sea exactamente, pero justamente es en Roma donde se establece. Entonces se incorpora la mitología romana el 21 de septiembre. Con las fiestas saturninas. Las fiestas saturninas y el solsticio. Y entonces cuando dicen se mete el sol y ya empieza la época oscura, pero al tercer día de que se mete el sol, 22 de diciembre, a los 3 días es 25, pues ese día vamos a establecer. Entonces el emperador establece pues que es esa fecha y se llena de simbología romana, lo griego, pero cuando se empiezan a evangelizar a otros pueblos, por ejemplo los pueblos germanos o los nórdicos que llegan, pues ellos tienen otras religiones, otra mitología, también ellos viven un invierno mucho más crudo, tienen que el árbol de Navidad, el pino, pues sobrevive al invierno, es una señal y se le adorna con esferitas, estrellas, entonces vamos a incorporar este símbolo y va pasando a otras culturas y pues llegamos a América Latina y aquí pues se van a incorporar muchas cosas. México aportamos mucho como las Nochebuenas que tenemos aquí, las posadas y demás. Pues sí, se van sumando aspectos culturales, ¿no? Pero volvamos a Mariana, al tema de un evento de amor, de fraternidad, de reconciliación, un momento familiar por excelencia,
pero también social, porque no solamente es un recogimiento de la familia o la afirmación de un núcleo familiar, o ahora ya con tantos cambios uno ya no sabe bien qué, pero al mismo tiempo tiene una significación social. Así es. Pues como lo mencionábamos, ¿no? Es un espacio de encuentro, pero que también no es un encuentro aislado, no es un encuentro que puedes pensar en, bueno, encuentro como una fiesta, ¿no? Que está destinada, hay un objetivo en particular, que es irla a pasarla bien y ya está, ¿no? La Navidad sí es una fiesta de encuentro, pero que también conlleva mucho la reflexión, ¿no? En estos tiempos decembrinos se habla mucho de, bueno, ¿en dónde está la esperanza, ¿no? ¿En dónde está la reconciliación, el perdón? ¿Y por qué es tan importante el perdón, ¿no? Cuando pensamos en diciembre también pensamos mucho en paz. Esto que hablaba sobre las Nochebuenas, ¿no? ¿Qué implica nombrar a las cosas Nochebuenas, ¿no? ¿Por qué una Nochebuena y no una noche mala, ¿no? ¿Por qué no colocarle otro nombre a las cosas? Y eso tiene que ver mucho con cómo estamos entendiendo las cosas que forman parte y los significados que le estamos colocando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las piñatas, ¿no? Ahora son muy célebres y todo el mundo quiere romper piñatas, ¿no? También otros lugares en donde se han apropiado de las piñatas sin tener conciencia un poco de dónde surge la piñata, ¿no? La piñata surge a través de la representación de los 7 pecados capitales y la ruptura que eso implica, ¿no? Y ahora utilizarlas en otros espacios, ¿no? Pensemos en otros países como Estados Unidos, ¿no? Que se han apropiado de estos símbolos sin tener una significación particular en el contexto social, ¿no? Y que eso rompe mucho con las dinámicas y las lógicas que tenemos en las comunidades. También hay otros simbolismos dentro de las comunidades que podemos pensar en, bueno, ¿cómo es que podemos hacer, por ejemplo, la cena de Navidad? Hacer la cena de Navidad no es solamente un espacio en donde van y traen comida, es un espacio de encuentro en las cocinas, de poder platicar cómo estuvo el año, de poder pensar en qué queremos todos comer, y que eso es algo sumamente político. Se ha hablado mucho que las cocinas son políticas, y en el tema de la Navidad, esos son de los elementos en donde nos podemos encontrar cómo es que las personas nos encontramos para celebrar, que tenemos la intención, más allá de celebrar el nacimiento de Jesús, de poder encontrarnos con aquellos que no nos hemos podido encontrar quizás en todo el año, y de ahí parten muchas otras cosas, ¿no? No solamente de organización social, sino también de sentidos políticos. Sí, ahora pensando en tantos elementos que se van incorporando, como digamos las flores que tenemos aquí como decoración muy bellas, la Nochebuena, estoy pensando en el pavo también, ¿no? El pavo es nuestro guajolote que Estados Unidos lo ha hecho famoso, sí, y se ha introducido, y como eso tantas cosas, ¿no? La misma piñata originalmente viene de China, ¿no? Claro. Es decir, cómo una fiesta durante siglos va incorporando elementos culturales, elementos identitarios de diferentes civilizaciones. Y eso hace fascinante el proceso. Sí. Mariana Nacho hablaba sobre el tema de la paz. La paz como uno de los centros gravitacionales de la Navidad. Y muchas veces hay una frase que incluso hasta se hizo hueca, pero es de Lucas en el Nuevo Testamento, que dice: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Los papas utilizan mucho esto, sobre todo en momentos de guerra, en momentos difíciles. Yo recuerdo a Juan XXIII, que insistió mucho en esto cuando estaba el conflicto con Estados Unidos, Cuba y Rusia, que había temores de una tercera guerra mundial. Sí. ¿Tiene sentido hoy hablar de darle contenido a esta frase? Sí, pues yo creo que es fundamental, esencial, y esta Navidad debe ser una gran oportunidad para que reflexionemos sobre la paz. Desde luego es una paz no de quietud, de tranquilidad, sino una paz en que estamos conviviendo bien porque hay justicia, ¿no? El mundo ahora, pues estamos otra vez con amenazas a la paz mundial, pero con conflictos muy fuertes. Justo ahí donde ocurrió la Navidad, en Belén, entre Israel y Palestina, pues tenemos una guerra tremenda que ha causado muchísimas víctimas, y pues digo,
pues cómo es posible que la tierra de la Navidad esté envuelta en estos conflictos, o lo que pasa en Rusia y Ucrania, 2 países pues también muy cristianos, aunque ellos lo van a celebrar el 7 de enero por la Pascua, la Navidad ortodoxa, pero puede ser la gran oportunidad, o sea, es decir, la paz. A ver, ¿a qué vinimos? ¿A qué vino Dios a decirnos, Jesús, a que estemos en paz? Hay maneras de solucionar los conflictos. Creo las treguas que se hacían de paz, ojalá pudieran hacerse. No importa si eres cristiano, judío, musulmán, hay una línea muy directa entre todas. El mismo Islam es la paz sea con ustedes, es el saludo, el judaísmo igual. Entonces, ojalá esta Navidad pueda ser un momento de reflexionar de la paz, esos saltos al fuego que no se han logrado. Y pues no solo esos grandes conflictos, también nosotros paz en nuestras relaciones, paz, pues México, esta tremenda violencia que tenemos, ojalá pues todo el mundo diga, bueno, no podemos seguir viviendo así, ¿no? Que entre el corazón de cada quien, ¿no? Para que realmente vivamos en paz. Pues Nacho ha introducido un tema muy importante, que es la dimensión social, política, coyuntural, actual, nuestra circunstancia. Y yo te preguntaría, ¿qué vínculos ves? Quizás sea muy estirada, digamos, mi pregunta, pero entre derechos humanos y Navidad. Derechos humanos y Navidad. Es tu tema. Sí, podría pensarse que no hay muchos vínculos, ¿no? Pero si recordamos los nichos de los derechos humanos, al menos en América Latina, surgen justo de la teología de la liberación. Ajá. Y bueno, ¿y la teología de la liberación qué? ¿Y entonces la Navidad qué? Bueno, es pensar que la teología de la liberación nos da unas pautas, ¿no? Claves, como la paz, la justicia social, ¿no? Y cómo es que Dios nos puede ayudar para esas cosas, ¿no? Una religión sin un sentido social, sin una crítica, va a abonar en tanto pueda transformar la realidad, ¿no? Y esa realidad que pensemos es cualquiera que sea la religión, si la centramos en la Navidad, son estos espacios de diálogo, son estos espacios de encuentro, y al hablar se hace política, ¿no? Al hablar se puede construir paz, al hablar se puede construir también justicia social. Y esos mismos puntos de la paz, de la justicia social, son cosas que los derechos humanos también están buscando. Los derechos humanos a veces los pensamos como esas cosas que solamente están en las instituciones y solamente le pertenecen a las instituciones, pero realmente son cosas que nosotros podemos construir en la vida diaria. Y esa vida diaria se construye a través de esos espacios de encuentro, de la paz, pensada no solamente en una paz quieta, ¿no? O en una paz, a veces pensamos que la paz es donde no haya conflicto, pero para poder construir paz tenemos que abordar el conflicto, ¿no? Entonces, esos conflictos a veces pasan en este momento de Navidad en donde, híjole, que me peleé con la tía en julio, ¿no? Pero pues llegó la Navidad, ni modo, hay que dialogar porque va a estar sentada al lado de mí, ¿no? Y entonces ese es en el espacio en donde una puede colocar el perdón ahí, donde una puede pensar que las diferencias son menos y que se puede construir más en comunidad y que esos son de los elementos que los derechos humanos están apostando, ¿no? Y es donde tenemos que pensar la paz también. La paz no se construye solamente con las instituciones, la paz se construye de uno en uno, de poder ver que las diferencias son menos y que el horizonte común que queremos para vivir en paz, con seguridad y tranquilidad, son más amplias. Claro. No, yo me pongo a pensar estas coordenadas con las que nace Jesús, pobre, marginado, ¿no? Perseguido, y que hay muchos elementos ahí en términos de derechos humanos que evidentemente no existían en aquel entonces, o como los concebimos hoy, pero que nos recuerdan, ¿no? Nos recuerdan la dignidad de los pobres, la dignidad de la justicia, la equidad, la tolerancia. Era perseguido, ¿por qué era perseguido? ¿No? ¿Por qué a tantos niños contemporáneos de Jesús fueron masacrados? En fin, pero insisto, disculpa por la pregunta que puede estar un poco estirada, pero me parece muy importante el ser contemporáneos y darle sentido distinto a estos temas. Vamos a una pausa. El sentido de la Navidad aquí
en Sacro y Profano. Estamos conversando con Mariana Bermúdez e Ignacio Cuevas sobre el sentido actual de la Navidad, no perder lo profundo que representa la Navidad. Y como hemos visto, la Navidad ha evolucionado después de 20 siglos, no solamente ha evolucionado, sino ha incorporado elementos de diferentes culturas, desde Oriente, desde la parte nórdica de Europa, desde las sociedades latinoamericanas, la parte de Norteamérica. Es decir, se ha ido conformando una Navidad que evidentemente no es la misma en cada país. Cada país tiene sus propias tradiciones. Pero hay algo en común que se ha evidenciado, sobre todo en el último siglo, y es la comercialización. Occidente ha exaltado el tema de el consumo, los regalos, como, digamos, una parte nodal de esta celebración. Y la pregunta que le quiero hacer a ambos es, Mariana, es evidente que corremos el riesgo de desfondar esta tradición a través del regalo, a través del consumo, a través de este momento en donde los almacenes y tal, la música, nos invade de consumismo. Podría arriesgarme a decir que sí, ¿no? Y pensando en cómo se están dando estas dinámicas, como bien lo mencionabas, de consumo, ¿no? En donde ahora parece que no tenemos Navidad si no hay un regalo de por medio o si no hay algo material de por medio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con quienes no pueden acceder a poder comprar un regalo para alguien más, ¿no? O si tenemos familias de 200 personas, Hijo. ¿de dónde sacamos 200 regalos, no? Y me parece que ahora en estos momentos en donde las personas cada vez podemos encontrar más diferencias que comunes, en donde nos sentimos mucho más solos después de una pandemia en donde nos hizo distanciarnos bastante, creo que la Navidad viene no solamente a colocar un momento en una coyuntura de una guerra, de una desesperanza profunda. Me parece que la Navidad ahora nos viene a colocar una oportunidad para poder encontrar esa esperanza, ¿no? Para poder dejar de ver a la otra persona como una persona que no tiene nada que ver conmigo, para dejar de ver a las personas solamente como, pues incluso a veces como objetos, ¿no? O como incluso ese intercambio solamente material. Que dejemos de pensar en las personas como solamente una persona que puede darnos algo, en tanto material, en tanto económico, y que más bien podamos recuperar esa dignidad y esa humanidad. De decir, bueno, las personas somos personas y tenemos algo más que aportar que solamente cosas materiales, y eso es que el amor, es la esperanza, el diálogo, el poder encontrar también otras posibilidades de hacer otras cosas, que no vaya lo material en intercambio, sino que podamos pensar en ir a charlar, en ir a tomar un café, quizás solamente estar. Y creo que ante este momento coyuntural de una guerra y de la desesperanza, la comunidad y el diálogo puede hacer la diferencia y la resistencia a través de la paz. Mariana, muchas gracias. Agradezco tu presencia aquí en Sacro y Profano y espero que nos podamos ver. Es importante tener voces jóvenes, frescas, con ideas diferentes aquí en esta emisión. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Nacho, pues la economía de mercado, sí. Occidente está desde hace más de un siglo no solamente mercantilizando la Navidad, sino buscando, digamos, ciertos elementos paralelos o gemelos, ¿no? El Día del Amor, el Día de la Amistad, etcétera, donde los sentimientos se cosifican a través de la mercantilización. Sí, digo, la comercialización, pues sí afecta porque obstruye todo lo demás, ¿no? Y tiene un símbolo que es Santa Claus, ¿no?
que era pues San Nicolás, que era un obispo buena onda que ayudaba a niños pobres, niños y niñas pobres, pero después fue convertido en esta figura y pues la gente que piensa en Navidad dice, ¿y cuándo llegó Santa Claus a ver al niño Dios, los reyes? No, pues Santa Claus no tiene nada que ver con esto, pero es el símbolo de esto. Yo me acuerdo hace mucho cuando era joven que hacíamos unas campañas en contra del consumismo en Navidad, cuando surgió un centro comercial allá por Periférico Sur. Su propaganda era: esta Navidad nace Perisur. O sea, no nace el niño Dios, nace un centro comercial para dar regalos. Y pues sí, eso obstaculiza, o sea, hay que verlo, que el regalo pues fuera simplemente un símbolo de algo, como quiero materializar ese cariño que te tengo, pero si no hay nada, pues puede ser un abrazo, puede ser otra cosa. Entonces sí hay un peligro, porque la gente pues ya asocia la Navidad con los regalos. Finalmente es lo único que importa, ¿no? Y mejor, ¿qué voy a regalar? ¿Qué cambio va a hacer este nacimiento de Jesús en mi corazón? Y ahora le voy a regalar una nueva manera de ser, arreglarme con este amigo, esta amiga, esta situación de familia. O sea, que esta Navidad no sea intrascendente, que realmente nos haga sentir mejor, ¿no? Entonces, pues los regalos desgraciadamente han obstaculizado mucho esto, ¿verdad? Y bueno, y nada más decir que es un honor estar en esta Navidad, en este programa, con el premio que acabas de recibir, como un programa extraordinario que a muchas personas nos gusta. Muchas gracias. Felicidades. Igualmente, Nacho, te agradezco mucho tus palabras después de tantos años de amistad. Y te agradezco tu presencia. Pues sí, el Día del Padre, regalos. El Día de la Madre, regalos. El Día de la Amistad, regalos. Es decir, es una sociedad de mercado que nos lleva a expresar los sentimientos a través de cosas materiales, lo cual nos hace perder de vista que lo más importante es, como se ha dicho aquí, el encuentro, es la actitud, es el amor, es la convivencia, es la tolerancia, es la solidaridad. Así es que no me queda más que desearle a usted, amable televidente, feliz Navidad.